EasyFly Escuela de Parapente. Efectos aerológicos y meteorológicos. Fenómenos aerológicos. El efecto de rotor. Los rotores se generan cuando el viento al pasar por un obstáculo se vuelve turbulento. La influencia de un rotor es proporcional a la altura del obstáculo y la velocidad del viento. En esta animación podemos ver en la parte superior un efecto de rotor a baja velocidad. Podemos ver cómo el viento fluye y pasa por encima de la montaña y genera un rotor en la parte de sotavento de una cierta dimensión. En la gráfica de en medio podemos ver que el viento es más veloz, por lo tanto el rotor es más amplio, tiene una influencia más larga y sus esferas y círculos de turbulencia son mayores. En la gráfica de hasta abajo podemos ver que el rotor es aún mayor debido a la enorme velocidad del viento. Resumiendo, podemos entender que a mayor velocidad de viento, mayor la dimensión del rotor. Es entendible que los rotores no deben de ser volados en ningún caso. Rotores de obstáculos. Los árboles y las imperfecciones del terreno también causan rotores. Incluso los árboles sin hojas y piedras causan turbulencia. En esta animación podemos apreciar rotores que se generan detrás de los árboles y rotores que se generan en pequeñas cañadas. El viento en la parte superior fluye laminar, pero sin embargo al encontrarse obstáculos como estos árboles y estas cañadas, se genera un efecto de turbulencia. Es entendible por lo tanto que debemos evitar volar detrás de árboles, casas o en cañadas cuando el viento esté acelerado. Venturi. El viento, al tener que pasar por obstáculos, busca la vía más fácil de pasar y puede converger en ciertos puntos que aceleran su velocidad. En esta animación podemos apreciar cómo el viento confluye en cierta zona en la pequeña abertura que existe en estas dos montañas, y por tener que pasar un volumen superior de aire a través de esta pequeña abertura, el viento se acelera. Este es el efecto Venturi. Debemos de evitar como voladores el pasar por pequeñas cañadas o por esta clase de obstáculos, porque la penetración de nuestro equipo de vuelo podría ser inútil para poder avanzar contra el viento. Es entendible también si analizamos que a los costados donde termina cada ladera existe el punto de fuga del viento. En sí, la influencia de un Venturi comienza aún antes de terminar la ladera. Por lo tanto, debemos de buscar aprovechar única y exclusivamente la zona de la banda de ascendencia y alejarnos de los bordes de los cerros en cañadas. Venturis de valle. Los valles pequeños también suelen acelerar el viento. Es importante evitar valles pequeños que corran diagonalmente al viento medio. En esta animación podemos apreciar cómo el viento corre en forma perpendicular a la forma del valle. Por lo tanto, el viento que corre en el valle adquiere mayor velocidad. Eso es un efecto de Venturi similar al que se ve y se diseña en los carburadores, en los cuales este tipo de aberturas aceleran, o este tipo de fenómenos o estructuras geométricas aceleran el viento. Por lo tanto, debemos de evitar como voladores introducirnos en valles pequeños.
Capas de viento. Es posible que las diferentes capas de aire tengan viento en sentidos diferentes, generando turbulencia en su cambio. En esta animación podemos apreciar cómo en la capa inferior de viento, el viento puede estar corriendo en un sentido y en la parte superior corriendo en otro. Si llegáramos a tomar alguna termal que nos pasara entre una capa y la otra, encontraremos en la cizalla, en el punto en donde se unen las diferentes capas, cierto grado de turbulencia. Hay que estar preparados para controlar y volar activos en estos cambios. Efecto de onda. Cuando el viento pasa por una cadena de montañas, puede generar un efecto de onda que se refleja cientos de metros atrás de la montaña que pasó y que tiene efectos de ascendencia y turbulencia en ciertas partes. En esta animación podemos apreciar que el viento pasa por la montaña, genera una banda de ascendencia y detrás de esta montaña apreciaremos cómo el viento hace un efecto de onda en donde cual existen otras bandas de ascendencia, pero debajo de ellas hay turbulencia. Para identificar la onda hay que ver esas pequeñas nubes lenticulares que nos marcan los puntos de ascendencia. En este momento van a aparecer esas nubes lenticulares. Convergencia de montañas. Puede existir un fenómeno de convergencia cuando los vientos del valle que ascienden en las montañas convergen con los vientos de las capas superiores. En esta animación podemos apreciar que el viento en la capa superior corre en un sentido y el viento anabático generado en el valle por el calentamiento del sol en las laderas corre en otro sentido. Para apreciar este fenómeno es importante observar arriba y ver en qué sentido van las nubes. Puede ser que tengamos viento en un sentido, por decir sur, y en la capa superior puede venir de norte. Las nubes pueden estarse moviendo en otro sentido. Eso significa que hay diferentes capas. La capa superior puede ser la capa de mayor influencia. Sin embargo, abajo podemos tener viento anabático generado por el calentamiento del sol en las laderas. Convergencia marina. Cuando existe una brisa de mar y a su vez viento proveniente de tierra adentro, se genera un efecto de convergencia. En esta animación podemos apreciar cómo el viento anabático generado por el mar converge con un viento meteo que corre de tierra adentro. En los puntos en donde se une existe una convergencia donde hay una ascendencia remarcada. Fenómenos meteorológicos. Termales. El sol al calentar el terreno genera un efecto de convección en el cual el aire que se calienta en la superficie se vuelve más ligero y tiende a subir a las capas más altas en forma de termales. Aquí podemos apreciar en esta animación cómo en la mañana se empiezan a generar termales y en cierto punto del día se pueden generar corrientes térmicas en un punto de liberación de termales. En la tarde y noche existe un fenómeno de restitución. Analizando nuevamente la animación, vemos que se calienta muy temprano y se generan burbujas térmicas y en cierto punto del día estas burbujas se vuelven corrientes térmicas, generando nubes tipo cúmulo en la parte superior.
Más en la tarde existe una ascendencia general debido a la restitución del calor hacia las capas altas, y en la noche hay un enfriamiento. El fenómeno se repite de mañana a noche. Es importante también mencionar que las corrientes térmicas generalmente se generan en lugares de disparador, en donde hay poca influencia de viento de valle, viento meteo. Entonces, donde existe una corriente térmica es en donde existe poco viento. Ahí se generan las corrientes térmicas. Corriente térmica. Una vez que se establece un patrón constante de ascendencia térmica debido a la convergencia, es probable encontrar corrientes térmicas constantes. En este ejemplo vemos convergencia de viento térmico, en donde viene el viento de diferentes direcciones y se congrega en una sola corriente térmica. En la parte superior vemos una nube tipo cúmulo generada por esta corriente térmica. Y para distinguir como voladores cuando un cúmulo está siendo alimentado por una corriente térmica es cuando el cúmulo es plano por la parte de abajo. Si el cúmulo se empieza a bombar, está perdiendo el flujo de la corriente térmica. Y bueno, también es importante mencionar que las gráficas azules, los vientos azules son la descendencia que se genera en los costados de la termal. Cúmulos. Las termales al ascender pueden generar nubes de tipo cúmulo si traen consigo la suficiente humedad y su ascendencia las enfría tanto que el vapor de agua se condensa. Aquí vemos una termal que va generando un cúmulo. Este cúmulo adquiere cierto tamaño, pero en el momento en que deja de fluir la termal, el cúmulo se vuelve redondo. Esta es la manera que nosotros como voladores podemos apreciar cuando un cúmulo ya no es válido o no es interesante para nosotros el volar debajo de él para encontrar una calle, una ascendencia general. En resumen, si el cúmulo se empieza a bombar, ya no es plano por su base, significa que la termal que lo estaba alimentando ha muerto, entonces ahí no encontraremos ascendencia. Si por el contrario buscamos ascendencia, estamos viendo un cúmulo que se está formando, está empezando a generarse la condensación, seguramente encontraremos una termal que nos podrá mantener y permitirnos agarrar más altura. Deriva de termales. Si existe viento, las termales al subir se van derivando con el viento. En esta animación podemos apreciar una termal que surge de abajo, de un punto disparador que la mantiene alimentada, pero debido a que existe también viento, la termal deriva, no sube verticalmente, sube en forma diagonal hacia arriba. También es importante notar que la termal genera un efecto de ascendencia dinámica incluso antes de la termal. Del lado izquierdo podemos apreciar que el viento también asciende al acercarse a la termal. En resumen, podemos entender que una corriente térmica fuerte, que es una corriente térmica derivada por la fuerza del viento, funciona como una pared, como si fuera un cerro, en donde también existe una ascendencia dinámica. También es importante notar que si nosotros giramos en círculos una termal derivada, tarde o temprano caeremos por la parte de atrás de la termal, la parte baja, que en este caso está representado del lado derecho, donde no hay ascendencia. Esto es debido a que nuestras alas siempre van en descendencia. Por lo tanto, cuando volemos en termales derivadas, lo que debemos hacer es establecer un giro y luego mantenernos volando por cierto tiempo contra el viento y volver a continuar nuestros giros. Con esto evitaremos caer en la parte trasera de la termal. Brisa del mar. El mar al ser más lento en su calentamiento por el sol, genera brisas que corren hacia las zonas más calientes y este proceso se invierte en las noches. Aquí podemos apreciar
cómo el sol calienta más la tierra que el agua y genera un efecto de viento anabático. Entonces genera un ciclo, hay ascendencia, el viento regresa al mar y este vuelve a fluir hacia la tierra. Y en la noche se genera el viento catabático, en donde el agua mantiene más calor que la tierra y se invierte el proceso. Una vez que vuelve a amanecer nuevamente, el proceso se vuelve a reiniciar. Brisa de valles. El sol al calentar los valles genera viento que corre hacia las caras más soleadas de las montañas. Este proceso se invierte en las noches. En el día los llamamos viento anabático y en la noche viento catabático. Aquí podemos apreciar el viento anabático que se genera por el calentamiento del sol, que se invierte en la noche cuando el viento fluye de arriba de las montañas hacia abajo de los valles. La forma para recordar la diferencia entre anabático y catabático es, recordemos que cat, que significa gato en inglés, salen en las noches. Entonces catabático es el viento nocturno, anabático es el viento de día. Cumulonimbus. Los cumulonimbus o nubes de tormenta son nubes del tipo cúmulo que tienen un poder de succión extremadamente alto y representan un peligro para cualquier volador. Aquí vemos una animación de un cumulonimbus, en donde es importante analizar varias cosas. Primero, debido a la convergencia de calor, podemos ver que existen vientos que corren de diferentes sentidos y convergen en el cúmulo. Si analizamos, por ejemplo, un cúmulo a la distancia cuando este está ya descargando su lluvia, podemos analizar que luego la lluvia de arriba hacia abajo converge en ciertos puntos. Es decir, si analizamos si esta nube presentada en la gráfica tuviese una nube, podríamos ver cómo la lluvia cambia de sentido y converge en el centro de la nube. Lo que sucede es que aumenta la succión al centro de la nube. Una de las particularidades del cúmulo es que no todo necesariamente puede ser corrientes ascendentes, sino puede tener fuertes corrientes descendentes generadas por la misma lluvia. O también influencias rotorizadas, turbulencia rotorizada en ciertos puntos por la cizalla. Debemos de entender que un cúmulo, cuando estamos viendo que se está generando, están empezando a unir diferentes nubes de tipo cúmulo para formar un cumulonimbus, es momento de aterrizar y alejarnos de la zona. Por su atención, gracias.